Auspicia QBE Seguros La Buenos Aires. Bueno, muy bien. Anuncios del presidente Macri el lunes pasado, Aldo Piñaneri y Diego Falcone, ¿cómo les va? Bien, gracias. Su impresión. Bueno, la primera impresión, cuando lo vi al presidente el otro día por televisión en su discurso, vi un presidente seguro, suelto y contundente, más allá de los anuncios, si uno está o no de acuerdo, que ahora lo vamos a analizar. O sea, el primer tema es ese, ¿no? Me da un alivio ver que nuestro presidente de la nación tenga esa contundencia personal. Después están, bueno, los anuncios, ¿no? Por un lado, algunas cosas me gustan, otras las voy a discutir. Yo asesoro al bloque del Frente Renovador de Diputados. Muchas ideas nuestras fueron tomadas en esta propuesta: la renta financiera, la desgravación de impuestos por la inversión en el sector privado, tema que, por ejemplo, mientras Roberto Labaña fue ministro de Economía hasta el 2005-2006, tenía vigente que había establecido una desgravación para aquellas empresas que invertían y creaban empleo. Si bien eran para las pymes, ahora es más abarcativo, es para todas las empresas. Y bueno, el tema de la renta financiera que va a haber que discutir. Yo digo que en líneas generales hay que esperar ahora la letra fina del proyecto de ley. Ya hemos conocido la parte del proyecto laboral, que es bastante denso, son casi 60 páginas, 140 artículos con muchas modificaciones a la ley laboral, y ahora estamos esperando la ley de reforma tributaria, que también es muy abarcativa. Seguramente el gobierno ha hecho anuncios muy grandes para después negociar. ¿Qué es lo que me gusta de la reforma tributaria? Lo que acabo de decir. Yo le diría que, en síntesis, esto es un esquema de compensaciones de ingresos y gastos, ¿no? Tal vez la crítica que yo le tengo que hacer al gobierno, al ministro Dujovne, es que ellos hablan del déficit primario, pero no hablan del déficit con el pago de intereses de la deuda. Eso preocupa ya, el tema de deuda, y voy a explicar rápidamente por qué. Nosotros tenemos en el gobierno, en los últimos 2 años, lo digo nosotros los argentinos, yo no pertenezco al gobierno, una fuerte disminución de los subsidios a los servicios, luz, gas, transporte, fundamentalmente luz, gas y agua en los últimos 2 años, por el aumento de las tarifas. Eso significa que hemos pedido dinero al bolsillo nuestro, de los consumidores, para pagar menos subsidio a las empresas. Eso fueron a las empresas. Eso bajó de alguna manera el déficit primario, pero el problema que en la misma magnitud subieron el pago de intereses. Entonces, como que estamos ajustando las tarifas para que se lo lleve el sector bancario, el sector financiero. El otro tema es la reforma de los impuestos que propone. Ahora voy con eso. Falcone. A ver, creo que Macri, coincido con la visión de Aldo de que se lo vio muy seguro, y Macri inaugura algo inédito en la Argentina. Estamos acostumbrados a los cambios tipo shock. Los argentinos queremos todo ahora. A veces no sabemos bien qué queremos, pero lo queremos en este momento. Y él transformó ese gradualismo en un reformismo permanente. Y para nosotros eso es importante entender, porque es lo que la gente termina acompañando en este triunfo, que fue determinante, sobre todo para atraer capital externo. Porque uno está también de acuerdo que lamentablemente los subsidios están siendo compensados con el pago de intereses, pero nos quitamos o vamos intentando reducir el impuesto inflacionario, que golpea sobre todo el sector más pobre. Esto es una tarea muy difícil que tiene el Banco Central por delante, que no lo está logrando hoy, en esta última parte del año. Y con respecto a lo que me parece que es el centro de toda la discusión, es que en Argentina no hay ahorro. O sea, acá se ha venido destruyendo sistemáticamente, gobierno tras gobierno, el ahorrista argentino, que tuvo que fugar miles de millones de dólares, que este blanqueo los puso en evidencia, que están fuera del país. Con el impuesto a la renta financiera, más allá que uno está de acuerdo que la Argentina debe tener en algún momento, se pone en duda si vamos a recomponer en la magnitud que necesitamos. Porque el que está en el sector privado, cuando nosotros buscamos financiamiento para las empresas que van a invertir, empresas que no tienen acceso a líneas internacionales, porque cuando uno mira las internacionales, ellos van y consiguen préstamos directamente de bancos de afuera, a tasas del 4 en dólares. Ahora, la empresa argentina se tiene que financiar a LEVAC, que es 28% más algo. Y si le agregas el impuesto a la renta financiera, se hace todavía un poco más caro. Y ese es un tema que lamentablemente
por esta negociación política, el gobierno creo que no estaba interesado en hacer y ha tenido que ceder. Piñanelli. Sí, no, yo rescato el proyecto en renta financiera, expliqué recién cómo juega el tema subsidio y pago de intereses. Habló la de lo deuda. tributario, que es un tema también El muy tema importante. tributario, hay una reforma muy amplia haciendo hincapié en varios aspectos. Por un lado, bajar la presión de los aportes patronales a las empresas con un sistema que es gradual, hasta 5 años. Bueno, esto del gradualismo, veremos cómo sale. Hubo un gran economista, Lord Keynes, que fue asesor del presidente de Estados Unidos en la crisis de 1930, que él decía, en las crisis como esta, en el largo plazo podemos estar todos muertos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de esto del gradualismo. Yo no digo que esté mal, simplemente que todavía no tenemos resultados muy concretos. Una de las cosas que más preocupa, volviendo al tema anterior, es el volumen de la deuda que se está teniendo. Mire, para que tengamos una idea, el presupuesto 2018 que presentó el gobierno prevé pago de intereses de la deuda por el equivalente a 15.000 millones de dólares. Es más que duplicar en relación a hace 2 años lo que se pagaba de intereses. Preocupa realmente porque las deudas después hay que pagarlas. Es muy fácil. Yo digo que desde el gobierno de Mauricio tenemos una muy buena noticia porque nos volvieron a prestar. Y tenemos una muy mala noticia que nos volvieron a prestar. Entonces, hay que ser cuidadosos porque los argentinos tenemos a veces una tendencia al facilismo y es muy fácil tener déficit y tener financiamiento. El problema es cuando nos cortan el financiamiento. Entonces, ahora vayamos a lo que es reforma tributaria. El gobierno hace mucho hincapié en la reducción de la presión tributaria vía aportes patronales y vía la reducción del impuesto a las ganancias en la medida que las empresas reinviertan. Eso, ¿cómo se va a compensar? Porque eso tiene un costo, ¿no? Que el gobierno necesita de cobrar compensar. Impuestos, claro. Entonces se propone, entre otras cosas, para ser sintético, un mayor impuesto a los combustibles, impuesto a las economías regionales, como el caso del vino, bueno, el caso de la cerveza, el champán, el cigarrillo, el tabaco, aduciendo un problema de la salud, de salubridad. Por supuesto, ya hubo una primera reacción del propio gobernador de Mendoza, que es un aliado incondicional del gobierno, planteando que eso va a ocasionar un serio problema. Después está el tema de los impuestos a los automóviles, que se volvería un poco al régimen anterior, donde en vez de gravar los autos de alta gama, se graban los autos intermedios, lo cual vamos a ver eso cómo funciona. Ahora, perdón, ya termino el análisis. Entonces, por otro lado, se habla de cambiar el ajuste de las jubilaciones sin ir a la movilidad provisional, sino ir directamente al ajuste por costo debido. Eso significaría un ahorro para el 2018 del gobierno de entre 80.000 y 100.000 millones de pesos. O sea, yo no voy a aconsejar a mis asesorados, que es el bloque de Frente Renovador, que aprobemos una política tributaria que favorezca al sector empresarial, que yo no digo que esté mal, pero que sea financiado con el bolsillo de los jubilados. Eso creo que nosotros no lo tenemos que permitir. La línea final, sí, Falcone, sobre estas cosas, lo que le parezca. A ver, no creo que la deuda no es un problema hoy, será un problema más allá del 2020. El otro tema de las jubilaciones, lamentablemente la caja en algún punto no va a dar y ese día nos vamos a encontrar con una realidad. Y tercero, que es lo más grave, la Argentina y el mundo está enfrentando la robotización. Estados Unidos se necesitaban 20 trabajadores para un pozo de petróleo, hoy necesitan 5 y lo han reemplazado con robot. Cuando llegue ese momento, ¿cómo va a estar preparada la Argentina? Por eso son necesarias las reformas y creo que el gradualismo, mientras la tasa en Estados Unidos no suba, va a tener todavía para correr varios años. A los dos les agradezco y ojalá sea este el nivel de debate. Yo simplemente un comentario sobre la reforma laboral y la tecnología. Está estudiado por expertos que en el año 2030 Argentina va a tener un 10% de la mano de obra en robots. Yo no puedo decir que cambio toda la legislación laboral para perjudicar a los trabajadores por el 10% en el 2030. El tema de la deuda, me preocupa mucho lo que se dice, porque el gobierno dice lo mismo, que recién el problema va a ser en el 2020. Bueno, en el 2020 faltan 2 años. Cuidémonos, por favor. En la Argentina las crisis recurrentes, y a mí me tocó ser presidente del Banco Central de la crisis del 2002, junto con Roberto Lavagna, fue por la crisis de la deuda externa.
Bueno, no coincidimos y creo que la dinámica y la propuesta del gobierno van por otro rumbo. Veremos en 2019 cómo estamos. A los dos muchas gracias. Y No, ojalá al sea este el contrario. nivel de debate de las cosas que representan estas propuestas para una discusión profunda que la Argentina necesita de sus dirigencias políticas de estos problemas que son cíclicos y que con los parches evidentemente no se han solucionado. Ojalá esta sea la oportunidad con este clima de discusión. A los dos muchas Así gracias. es. No, muchas gracias. Ya venimos, ¿eh? Siempre que mires el mar, recuerda. El primer paso para invertir siempre es el más difícil. Para invertir seguro, invertí con el que sabe.